Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio dedicado a la literatura peruana. El Perú es un país diverso, heterogéneo y desigual. En nuestro territorio conviven diversas razas, culturas, etnias, lenguas, tradiciones. Todo esto constituye nuestra valiosa identidad nacional. En concordancia, la literatura intenta reflejar esta hermosa diversidad. Hoy quiero compartir con usted un libro valioso porque introduce por primera vez en la literatura peruana la presencia auténtica de los peruanos de raza negra. Monólogo desde las tinieblas. Libro de cuentos publicado en 1975. Su autor es el escritor peruano Antonio Gálvez Ronceros. Gálvez Ronceros pertenece a la generación 50 y es uno de los cuentistas más importantes de la literatura peruana contemporánea. En 1955 dio a conocer su primer relato titulado De perros en el suplemento dominical de El Comercio, donde trabajaba Abelardo Oquendo. En 1962 publicó Los Ermitaños, su primer libro de relatos, aunque fue recién en la segunda edición de 1987 cuando se añadieron los dibujos realizados por el propio autor. Junto a Osvaldo Reynoso, Miguel Gutiérrez y Gregorio Martínez, Antonio Gálvez Ronceros conformó el grupo Narración. En palabras del crítico literario Ricardo González Vigil, Gálvez Ronceros es un poeta en prosa narrativa. En el año 2012, Antonio Gálvez Ronceros fue galardonado con la distinción Casa de la Literatura Peruana. Monólogo desde las tinieblas es su segundo libro de relatos. Se trata de cuentos breves, algunos muy breves, cuentos llenos de humor, de candor y de picardía criolla, donde el autor introduce o plasma escenas cotidianas de los habitantes de los latifundios de El Carmen y Chincha Alta, en el sur chico de Lima. Aunque la primera edición contenía 17 relatos, la versión definitiva de Peiza incluye 23 relatos. La presencia del humor, el cuidado del lenguaje, la prosa sencilla y la oralidad de los personajes convierten a Monólogo desde las tinieblas en una obra imprescindible para entender el proceso de la literatura peruana del siglo XX. Esta edición incluye algunos dibujos realizados por el propio autor. En palabras del propio Gálvez Ronceros, cito: la intención era escribir los cuentos, algunos desde la base de la anécdota y otros desde la invención, pero sin salirse de la verosimilitud que permite el universo cultural y lingüístico de los afroperuanos. De tal modo que algunas de sus fórmulas de lenguaje provoquen el humor, pero haciendo que éste brote de los personajes mismos,
sin que ellos se den cuenta. Finalmente quiero compartir con ustedes un fragmento del relato El Encuentro. No, Raulitio, ya oíste de mí que no hay en ti ni alas, ni pico, ni patas de animal que vuela. Tampoco los vas a tener, porque el Nero no es gainazo, ni se convierte en gainazo. El Nero es gente. Cuando alguno que no es en nuestra misma color dice que los neros somos gainazos, no quiere decir que tengamos alas, pico, patas y el cuerpo lleno de plumas de ese animal. Es una manera de decir que somos lo peor, solo porque tenemos la negra color. Pero debes saber, Raulitio, que para que un hombre sea peor o mejor, nada tiene que ver la color. Monólogo desde las tinieblas. Antonio Gálvez Ronceros. Hay que leer a los clásicos. Me despido. Les deseo buenas lecturas.